Audiencia de M24, tengan ustedes muy pero muy buenos días. Un gusto, un sábado más estar hablando de la seguridad social y el BPS, y como habitualmente lo hacemos, compartiendo compañeros de nuestra representación, hoy con nuestra compañera Claudia Soba, que es un gusto saludarte, Claudia. Hola, buenos días, un gusto. Y bueno, nuestro compañero Gabriel Regalado. Buen día, Ariel, buen día para toda la audiencia de Caminante y bueno, buen sábado para todos. Bueno, un gusto y además la reafirmación de un compromiso, porque hoy sábado 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y este año bajo la consigna No más violencia hacia las mujeres, prioridad de Estado, responsabilidad ciudadana. Y este tema, que tan sentido y que, bueno, debemos sensibilizarnos todos, porque la violencia contra las mujeres y las niñas siguen siendo una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas y generalizadas en el mundo. Se calcula a nivel global que más de 700 millones de mujeres, casi una de cada tres, han sido víctimas de violencia física y o sexual al menos una vez en su vida. Se trata de una de las lacras que se ha intensificado en diferentes entornos, incluidos en los lugares de trabajo, en los espacios en línea, y se ha visto agravada por los efectos post-pandemia, los conflictos y el cambio climático. En nuestro país, los datos que son importantes del último año, dice que 7 de cada 10 mujeres, el 76,7% de ellas, vive al menos una situación de violencia basada en género a lo largo de su vida. El 18% de las mujeres vivió alguna situación de violencia por parte de sus familias en los últimos 12 meses. Y el 17,9% de las mujeres fue víctima de la violencia basada en género en el ámbito laboral. Bueno, y un dato más, el 37% vive situaciones de violencia en la infancia, con un 47% de estas mujeres que vivió situaciones de violencia por parte de su pareja o expareja. A diario escuchamos y vemos en los medios de comunicación, de genocidios, de intento de muertes de mujeres y hasta a veces niñas. Y en ese sentido, nuestra representación llama, como todas las organizaciones sociales de buena fe y comprometidas con la creación de una mejor sociedad, a, no solo este día de sensibilización, sino que todas las acciones, todos los caminos que recorramos, tengamos en cuenta estas cosas y luchemos, porque en el Uruguay hay algunas leyes que en el BPS hubiésemos deseado no tener que aplicar nunca, pero que han dado derecho a huérfanos, víctimas de violencia doméstica, o algunas otras situaciones similares, que algunos datos no queremos seguir abundando con cifras y demás, pero sin duda, aunque sean algunos cientos, es lamentable, es repudiable que en este siglo XXI sigamos teniendo que aprobar leyes para proteger injusticias brutales como esta. Pero bueno, no hubiésemos querido iniciar el programa con este primer tema, pero dándole un realce que lo merece, siendo el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Nos pareció importante que arrancáramos con esto, más allá de que se recordarán ustedes en el sábado próximo pasado habíamos empezado a analizar la declaración final de la UNASPU, que será parte central de esto, pero
Gabriel, tu comentario y introduzcámonos si no hay algún otro tema que tendríamos que plantear esta mañana antes de ir al tema del documento final del Congreso 27 de marzo. Exactamente, porque a 5 días estamos de que finalice un plazo con el que hemos insistido bastante desde que se aprobó la ley de reforma jubilatoria el 2 de mayo y se supo que se fijaba el plazo del 30 de noviembre como fecha límite para que aquellas personas entre 40 y 49 años que hayan hecho opción voluntaria de afiliación a una AFAP, hasta el 30 del 11 tenían plazo para solicitar a BPS el asesoramiento. Esto es algo sobre lo que hemos charlado bastante, por qué hay que solicitar este asesoramiento, cuál es el motivo de fondo, cuáles son las razones que hacen muy importante que la gente dé ese primer paso, que es asesorarse. No quiere decir de entrada revocar ninguna opción ni nada por el estilo. Simplemente ejercer el derecho de acercarse a BPS y que BPS, a la luz de la nueva reforma jubilatoria y de pensiones y del cambio en la regla de juego que hubo para un número muy importante de personas, esa persona pueda ser asesorada acerca de si aquella opción que hizo en su momento, cuando no estando obligado a cotizar una FAP, decidió igualmente destinar parte de su cotización a una administradora de fondos, si esa opción le sigue siendo, vamos a decir, beneficiosa en función de este cambio de la regla de juego, siendo el más significativo la eliminación de esa bonificación de la que hablamos tantas veces, que era como una especie de premio increíblemente por irse de BPS. O sea, a quien no estuviera obligado y decidiera distribuir sus aportes entre BPS y una FAP, se lo premiaba bonificando la parte de cotizaciones que responden a BPS. Bueno, esa bonificación desaparece para un número muy importante de personas, para otros iba a desaparecer y al final se corrigió un poco, también hemos hablado en los últimos programas, pero lo cierto es que todavía para un número muy importante de trabajadores que hicieron la opción voluntaria, no queda claro, y más que no queda claro, es potencialmente un retroceso, un perjuicio, sostener aquella opción voluntaria que se hizo bajo una promesa de algo que la ley 20.130 eliminó. Entonces, hasta el 30 de noviembre, que es el jueves de la semana que viene, a través de la página de BPS, las personas pueden manifestar su voluntad de ser asesoradas. No van a tener una fecha con un día y hora como una agenda para otra prestación, pero sí van a manifestar su intención de que quieren que BPS los asesore y BPS les va a responder que van a ser citados. Personas entre 40 y 49 años que hicieron la opción de afiliación voluntaria a una FAP. Cuando reciban el asesoramiento van a tener dos opciones: mantener esa opción voluntaria o revocarla. Eso va a ser en función de los cálculos que se hagan del estimativo de una eventual jubilación en caso de mantener esa opción de afiliación o no mantenerla. Pero simplemente recordar una estimación que hizo el propio BPS, que es muy significativa y que indica que el BPS espera que el 85% de las personas que se asesoren revoquen la opción. Si uno entiende que la gran mayoría de la gente se va a terminar decantando en función de la opción que le brinde un mayor monto jubilatorio, debemos entender que hay mucha gente que mantener la opción voluntaria, aun cuando no está obligado a hacerlo, le perjudicaría en el valor de su futura jubilación. Casi 9 de cada 10, con lo cual es muy importante que la gente de este primer paso se agende para asesorarse, manifieste su voluntad de querer ser asesorado y espere la fecha a la que BPS lo convoque. Sí, son 310.000 personas que hoy, según datos del Banco de Previsión Social, están en condiciones de agendarse. Como bien decía Gabriel, lo pueden hacer por internet, entrando en la página del BPS, revocación artículo 8, y allí con unos simples datos que nos piden el número de cédula, el número de celular y un correo electrónico, eligiendo el departamento donde
pretendemos que nos asesoren y siendo del interior la localidad. Bueno, eso lo que hace es permitir estar considerado para que nos convoquen y nos hagan la simulación sin saber la fecha hasta ahora. Compartimos el planteo que ha hecho, la iniciativa que ha tomado los trabajadores, la representación de los trabajadores en el Banco de Previsión Social tomó una iniciativa de presentar un proyecto de ley para alargar los plazos. El miércoles pasado el director Ruiz decía, nuestro compañero Ramón Ruiz decía en el directorio de que, bueno, a partir de entrevistas, de diálogos con integrantes del Poder Legislativo, parecería haber una voluntad de legislar en el sentido de este plazo que vence el 30 de noviembre. Ojalá que así sea, pero igual todavía no está resuelto, por lo tanto, el mayor esfuerzo de cada uno para no perder un derecho a ser informado, derecho a saber si lo que una vez lo hice voluntariamente y que la mayoría de la gente, puedo decir, que fue desinformada o informada intencionalmente a favor de un sistema que tiene esa perversidad, que la mayoría de la gente no le sirve estar en el sistema mixto y además aún mayormente perjudicada cuando en la reforma que se aprobó en mayo, con la reforma jubilatoria, elimina a partir del 1 de diciembre, como bien decías, la bonificación que BPS le daba a aquel por haberse afiliado voluntariamente y una parte de sus aportes abrir una cuenta individual. Pero bueno, esas son de las críticas que hicimos en el proceso de discusión, son de las críticas que llevamos cuando fuimos al Parlamento, tanto a diputados como a senadores. No solo nosotros, no solo los trabajadores, sino también hubieron institutos de investigación como Simber, expertos en materias actuariales como el contador Camacho, que bueno, que fue y gerenció la asesoría económica notarial del BPS durante muchos años, pero que no fue tenido en cuenta, y ahora, a 6 meses, es una de las 3 reformas que han habido de la ley 20.130. Esa ley que se aprobó el 2 de mayo, que hace 6 meses y 23 días, hoy sábado 25, que se aprobó, que se promulgó, no que se aprobó, es decir, que se transformó en ley porque la firma del presidente de la República, el Poder Ejecutivo, fue promulgada, no fue como otras leyes que pueden ser observadas o pueden ser de alguna forma a veces hasta revocadas. Bueno, desde que se promulgó tuvo 3 reformas. Porque en la rendición de cuentas, la agencia reguladora, que era una superestructura, que iba a tener tremenda autonomía, que iba a ser designada por 3 miembros por presidente de la República, resulta que cuando hacen la rendición de cuentas dicen que por ahora va a estar en el ámbito del Ministerio de Trabajo. Por lo tanto, lo que habían resuelto en mayo, a fines de septiembre, octubre, lo terminan cambiando. Posteriormente, el tema de los 40 a los 49 años, que se hace una reforma para tratar de que no se perjudiquen tanto los mayores de 45. Por lo tanto, el BPS, que venía cambiando el simulador que tuvo que crear allá en el 2016 por la ley 19.162, lo tenía que modificar. Pero ahora resulta que también una tercera modificación es la que el sábado próximo pasado nuestro compañero Fabricio de Ángeles explicaba sobre las actividades bonificadas que no se jubilan. 2 historias de trabajo idénticas no se jubilan con el mismo monto en lo que tiene que ver con el sistema de capitalización, porque si una empresa está exonerada de aporte, no irá a su cuenta individual contribuciones patronales específicas para compensar esos años que se le reconocen y no trabajó. Pero bueno, esto reafirma la necesidad de un diálogo institucional,
entre actores sociales, políticos, de la academia, las instituciones internacionales en materia de seguridad social, asesorando para encontrar consenso, y esperemos que, estamos en año electoral, no puede haber reformas, pero instalado un nuevo gobierno, de inmediato convoque a un diálogo, y eso creo que, es lo trascendente, y la insistencia nuestra de que al jueves se agenden para no perder esa oportunidad, más allá de que también compartimos el tema de que la gente no tiene información suficiente, porque agendados de los 310.000 hay poco más de 84.000. Entonces creo que vale la pena darle la oportunidad a la gente, sobre todo cuando ya se presume que la mayoría va a ser afectada. Y sobre todo teniendo en cuenta que los datos muestran un tema vinculado a la desinformación, que es lo que mencionabas recién. Si uno mira el crecimiento, cómo se fueron dando las manifestaciones de voluntad de la gente diciendo quiero ser asesorada, hay realmente un crecimiento explosivo desde que BPS comunica finalmente a través de un correo o de un mensaje a las personas que tienen la posibilidad primero las personas que se habían ya manifestado que querían ser asesoradas, y luego a los potenciales beneficiarios, a cerca de 300.000 personas. El crecimiento de gente que se inscribe es muy importante, con lo cual lo que eso demuestra es que en el fondo hay una cuestión de que la gente no estaba enterada, ¿no? De que no se quisiera inscribir, ¿no? Que no quisiera ser asesorada. Y creo que verdaderamente cobra más importancia todavía esta propuesta de la que hablabas hace unos minutos, de la representación de los trabajadores, teniendo en cuenta que, más allá del efecto de eliminar la bonificación o no, que es un tema que uno puede discutir o puede estar de acuerdo o no, estar más o menos justificado, pero lo que sí creo que nadie puede estar en desacuerdo es que la gente tiene el derecho a asesorarse cuando se hace una modificación a una ley que le va a afectar su jubilación en función de algo que se le pidió opinión, porque, digamos, cuestiones que cambian el derecho jubilatorio pueden haber muchas, pero en esta particularmente la gente tenía la opción, no estando obligada, tomó una decisión y ahora se cambian las condiciones. Entonces, verdaderamente no hay ningún motivo de urgencia, como se esgrimió para la aprobación de toda esta ley, que indique que si no, esto se puede hacer hasta el 30 de noviembre y no más allá. Con lo cual me parece que es bien importante seguir atentos a la suerte que pueda tener esta propuesta, porque seguramente va a ser decisiva para mucha gente. Sí, y recuerden, si se les generan dudas a partir de nuestros comentarios o tienen interrogantes en materia de seguridad social o necesitan de una opinión, nuestra representación está abierta a toda la ciudadanía. Por lo tanto, aquel que crea que puede encontrar respuestas a sus dudas, a sus preocupaciones, a saber por un trámite que está haciendo el Banco de Previsión Social a solicitud de la persona, nos puede mandar un WhatsApp, que nosotros nos comunicamos con la persona a través del 099-215-270. Es la forma más directa de poder, o nos explican una grabación o nos escribe, pero solo por WhatsApp. Ese número está a disposición de la ciudadanía, y de y otros temas con mucho gusto estaremos respondiendo. Pero bueno, vamos al tema que nos hacía y dejábamos pendiente la semana pasada. Como decíamos, 8 y 9 Congreso de ONASPU, fue además de participativo, de mucho camaradería, de mucha compañerismo, y no quiere decir que sean diferencias cuando hay distintas visiones. Bueno, eso tiene que ver con la pluralidad de una organización, pero las conclusiones, las resoluciones, mayoritariamente todas se tomaron por consenso, y eso tiene un valor sustantivo porque hace a la democracia, al respeto de cada uno de ellos. Y la declaración final, que también, como otras, se tomó por unanimidad, la habíamos empezado a compartir con ustedes el sábado próximo pasado. Y allí habíamos llegado
a la parte que hablaba de la seguridad sanitaria, bueno, el tema de la Operación Milagro, que en estos días cumple 16 años, y todas las cosas pendientes que en materia de la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud nos queda el camino y son parte de nuestras reivindicaciones, pero bueno, le pedimos a Claudia que continuemos con la parte que tiene que ver con el Sistema Nacional de Cuidados, porque es un tema sustantivo que el Parlamento, con iniciativa además de Poder Ejecutivo, que compartimos nosotros en el 2016, aprobó una ley, pero que hemos retrocedido, no se ha avanzado, no se ha profundizado, y de eso también tomó posición el Congreso de ONASPU. A la falta de respuestas en este sentido, se suma el retroceso que ha tenido el Sistema Nacional de Cuidados, donde los números son evidentes en marcar el menor número de beneficiarios, de cuidadores y de presupuesto ejecutado. En este sentido, reclamamos la reactivación del Sistema Nacional de Cuidados, buscando asegurar la cobertura de las personas con un derecho de acceso al beneficio y seguir buscando formas de expandir el universo de beneficiarios, tanto en la primera infancia como entre los adultos mayores. Asimismo, exigimos una respuesta a los planteos de larga data en cuanto a contemplar la realidad de jubilados y pensionistas de bajo ingresos a la hora de acceder a órdenes médicas, tickets de estudios y medicamentos. El tema del sistema de cuidados es muy evidente el retroceso porque no es una cuestión retórica, digamos, no tiene que ver con un relato, sino que tiene que ver con el análisis de lo que muestran las cifras, en el caso del BPS, por ejemplo, en las evaluaciones que se hacen año a año de los montos ejecutados, en donde una de las partidas, se le llama así partidas que se pagan a terceros porque el sistema de cuidados depende del Ministerio de Desarrollo Social, ha ido disminuyendo año a año el monto, es decir, teniendo en cuenta que eso es una partida que se transfiere para pagarle a los asistentes, se puede hablar de que hay menos dinero que se destina a pagar asistentes. Eso tiene un correlato con la menor cantidad de personas que trabajan cuidando y por lo tanto también de la menor cantidad de personas que acceden a el cuidado. Estamos hablando de personas en situación de dependencia severa, ya sean niños o adultos mayores. En el 2022, por ejemplo, con respecto al 2021, el descenso de dinero que se le transfirió al MIDES para pagar asistentes personales fue superior a 40 millones de pesos, es decir, más de $1 millón menos se gastó en 2022 con respecto a 2021, es casi un 5% para que se hagan una idea de reducción del gasto en asistentes personales, cuando la realidad es que si uno le trata de buscar una explicación y dice, bueno, pero quizás la demanda está satisfecha. Claramente la demanda no está satisfecha porque hay muchísima gente en lista de espera y en todo caso lo que corresponde hacer en ese caso es ampliar el universo de personas que pueden acceder. En el caso de los adultos mayores tienen que ser mayores de 80 años para acceder a la prestación de un asistente personal. Bueno, si toda la población estuviera cubierta, alcanza con bajar y ampliar la posibilidad de que personas de 70 años, también con dependencia severa, puedan acceder. Con lo cual, porque así estaba proyectada en definitiva la ley, que progresivamente se iba a ir por decreto incluyendo, es decir, las mayores dependencias se dan en las personas longevas o con personas con discapacidad, por eso ahí se llegaba hasta los 29 años y pero eso es parte de los retrocesos, el no incluir nuevos colectivos, y además es lo primero, creo que enfoca muy bien el tema, pero también a la hora de que se dan cifras de desempleo, cuántos cientos se han capacitado, se están inscritos en una lista en el BPS esperando a ser convocados para ser asistente cuando hay necesidad de empleo, y eso no se aprovecha, no se utiliza como una de las cuestiones positivas más, ¿no? Sí, por supuesto, y eso también se refleja en las cifras.
Más allá de que después hay otra serie de aspectos que también no han funcionado respecto al sistema. Al principio se habló de la pandemia, luego se habló de que se estaba cambiando hacia un sistema basado en cooperativas de cuidadores porque el modelo no era el adecuado. Tampoco eso prosperó, más allá de que hay alguna experiencia, no cambió significativamente para las personas el acceso a la prestación. Y por no hablar ni siquiera del Consejo Consultivo de Cuidado, que tampoco se ha reunido con la periodicidad que demanda un tema tan importante. Entonces, bueno, hay como muchos indicadores, más allá de los objetivos numéricos, que muestran que no ha sido una prioridad en los últimos años avanzar en materia de cuidado, más allá de lo que después se habla en una ley, por ejemplo, como de reforma a la seguridad social, en donde se hace hincapié en el envejecimiento, en la dependencia creciente que genera ese envejecimiento, etcétera, ¿no? Sí, pero bueno, hay mucho para hablar en esto, como en cada uno de los temas que trataron las comisiones y que están contenidas en la declaración final, una declaración que tiene, 10 páginas, pero que sin duda está resumido todo el análisis profundo, con rigor técnico que hizo ese Congreso, pero también hay otros aspectos que hemos visto perder derechos de los jubilados y los pensionistas, además de lo que hablábamos en cuidados. Al histórico reclamo aún vigente de restitución del aguinaldo para jubilados y pensionistas, se puede ir sumando otros más nuevos. Desde el 2020 se decidió modificar los criterios de acceso al viejo Plan Ibirapitá, hoy llamado Programa Ibirapitá. La modificación en el nombre le hace justicia a los radicales cambios que tiene una política reciente pero de gran impacto para jubilados. Creado en el 2015, este plan permitió cumplir en poco tiempo con uno de sus principales objetivos, y que era acortar la brecha digital de las personas adultas mayores en relación a las nuevas generaciones. Para muchas personas significó un descubrimiento, un hallazgo, el primer contacto con el nuevo mundo de la tecnología. Bueno, sin duda este es un gran tema, porque saludamos que se haya integrado a las pensiones a la vejez como un nuevo colectivo, pero cuestionamos las limitaciones que se le han puesto para tener acceso al instrumento tecnológico, que ahora ya no es más la tablet, que es un teléfono celular inteligente, condicionado a ser jubilado, pero mayor de 65 años, ya no ganar hasta 8 BPC, que son unos 45.000 pesos, sino hasta 5 BPC, que son 28.000. Por lo tanto, comprime la posibilidad y la accesibilidad de nuevos beneficiarios de esto. Pero bueno, vamos a una pequeña pausa. Recuerden, nos pueden seguir escuchando por M24 aquí en el sur, 102.5 en Maldonado. Retransmite a partir de las 9 de la mañana Claridad FM en Colonia, y por internet m24.com.uy. Estás escuchando Caminante en M24. Seguimos en la mañana de Caminante Radio por M24, conversando sobre la resolución del 27º Congreso de ONASPU el 8 y 9 de noviembre en Piriápolis, y que, como decía Ariel, tiene muchas dimensiones, tiene muchos temas esa resolución final, porque así se discutió en distintas comisiones, distintos temas, con profundidad y me parece con muchos aportes enriquecedores entre todas las asociaciones, las más de 80 asociaciones que participaron, y nos quedamos hablando, antes de irnos a la tanda, sobre el Plan Ibirapitá, algunos cambios que se dieron en materia del acceso al derecho, en materia del cambio del dispositivo que se entrega, y un plan o un programa ahora que también tuvo un cambio, capaz que hasta de orientación, porque
el Plan Ibirapitán nace como un programa de alfabetización o de ayuda a la alfabetización digital y de inclusión digital para adultos mayores. Una cosa que va mucho más allá de la entrega de los dispositivos, que empeoró también, pero que va más allá de eso y que tiene que ver con el acompañamiento, con la ayuda a las personas a que se familiaricen con la tecnología, sobre todo con una tecnología que es tan cambiante, ¿no? Digamos, alcanza con darse cuenta que un celular del 2023 no tiene nada que ver con un celular del 2010 o un celular del 2005 que ya había. Es decir, la tecnología continúa avanzando y no porque se entregue una vez un dispositivo ya queda cubierta esa necesidad de acompañamiento. Y bueno, también es otra de las transformaciones en el sentido de que se han disminuido mucho el trabajo del Plan Ibirapitán en territorio. Sí, son de los temas que están tratados en la declaración final, todos con una profundidad, como decíamos, con rigor técnico, con un análisis muy claro y definiciones en cada uno de los temas que nuestras propuestas están, digamos, a disposición y reivindicando como ámbitos de respuesta, de solución, el diálogo. No solo en materia de seguridad social, que lo dice la Organización Internacional del Trabajo, reformas que no se hayan hecho en ámbitos de diálogo, de participación social y política, donde las organizaciones representativas de la sociedad civil junto a los partidos analicen y lleguen a acuerdos como tema de Estado, tendrán poca sostenibilidad en el tiempo. Pero también cuando se hablan de derechos humanos, con absoluta responsabilidad, mostrando una organización responsable, preocupada por los temas de la ciudadanía del mundo, preocupada por lo que nos pasa hoy con la guerra, con la ausencia de paz en algunos de nuestros países. La Comisión de Derechos Humanos hizo su aporte y parte de ello, y como parte de la declaración, nos comparte Claudia en el desarrollo de esta declaración final. En cuanto a derechos humanos, la Declaración Universal proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948 es un documento que marca un hito fundamental en la historia de los derechos humanos, como lo son el derecho a la vida, la igualdad y a la seguridad social, entre otros. En este sentido, reafirmamos un enfoque transversal para abordar todos los aspectos referidos a ellos, y fundamentalmente en el marco, además, de la ratificación de parte del Estado uruguayo de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de los Adultos Mayores, ley número 19.430. Declaramos que reafirmamos la supremacía del diálogo como forma de resolución de los conflictos y expresamos nuestra voluntad de eliminar la guerra de la vida de la humanidad. Reafirmamos nuestro apoyo constante y firme para que el mantenimiento de la paz desempeñe un papel fundamental en la prevención, contención y resolución de los conflictos. El establecimiento de una paz duradera en la tierra constituye la condición primordial para preservar la civilización humana y su existencia, reconociendo que garantizar que los pueblos vivan en paz es el deber sagrado de todos los estados. Hace poco tiempo, cuando se conmemoraba un Día Internacional de las Personas Adultas Mayores, hacíamos mención a que la ONU había elegido como eslogan de este año que insistir en el cumplimiento de los derechos humanos para las personas adultas mayores. Y llamaba un poco la atención en el sentido de que, claro, la Declaración Universal de los Derechos Humanos va camino a tener 75 años y por básicos que parezcan muchos de los aspectos que están ahí consagrados, lamentablemente en muchos casos todavía no se cumplen, y eso hace que haya que reforzar o reclamar su cumplimiento.
Y naturalmente que la seguridad social es un tema de un derecho humano. Digamos, esto también está consagrado en la propia declaración. Es un derecho humano el acceder a la seguridad social, pero hay muchos otros aspectos que quizás por fuera de lo estrictamente previsional, de lo que tiene que ver con la seguridad social, todavía necesitan defenderse o necesitan valorarse en la dimensión que tienen. También estamos hablando en pleno siglo XXI nuevamente de guerras, de violaciones de los derechos humanos de distinto tipo, y en ese sentido me parece muy relevante que la organización emita un comunicado, una valoración, una posición, en primer lugar favorable a la paz, indudablemente, que creo que es lo que todos mínimamente debemos aspirar, pero a una paz que también asegure el cumplimiento de los derechos humanos desde los básicos hasta los más de avanzada que puedan tener que ver con el desarrollo de una vida digna y en paz también. Sí, sin duda, y creo que esta parte de la declaración que tiene un nivel político-social tan importante porque finaliza reconociendo que garantizar que los pueblos vivan en paz es un deber sagrado de todos los estados. Es decir, esto no lo dice solo la UNASPU, esto es una afirmación que la Organización de Naciones Unidas ha planteado porque, cada uno de los ciudadanos, cada una de las mujeres y hombres de cada uno de los países tiene obligación, y el diálogo debe ser el instrumento para acercar las diferencias, no debe ser la guerra la forma de confrontar ideas o visiones, pero la responsabilidad son de los estados y quienes conducen el estado. Por lo tanto, creo que en estos aspectos de los derechos humanos también UNASPU muestra una madurez, un respeto por la pluralidad de ideas y una forma de resolver las distintas controversias. Y en materia de derechos humanos, la sigue hablando y desarrollando el tema de vivienda, que como hemos hablado más de una vez, estamos terminando el 2023 y en estos más de 3 años de administración no se ha llamado a licitación a construir ninguna de las 607 soluciones habitacionales que era parte del plan, o que es parte del plan quinquenal, de un compromiso que al asumir esta administración en el 2020 y hasta el 2024 nos planteaba que iban a ser 50.000 viviendas. Y eso que fue elaborado por el Ministerio de Vivienda y presentado y aprobado en el Parlamento, en cada rendición de cuenta que después se fue haciendo año a año, no encontrábamos respuesta a ese compromiso y a una necesidad insatisfecha de la gente, que por supuesto unánimemente resolvió el directorio, y esperemos que pueda ser una solución a temas que, si se quiere, no deben esperar más. El derecho a la vivienda, y en particular de los adultos mayores, es una respuesta que está pendiente, y empezar ahora con alquileres, con una experiencia de llegar a fin de año entregando 100 viviendas. No sé si lo vamos a cumplir. Estaremos el 20 de diciembre, es la última sesión del directorio, y estaremos allí analizando cómo ha transcurrido esta decisión del directorio, y proyectaremos para el 2024, seguir construyendo estas cosas. Pero también este año, y está contemplado, está contenido en la declaración, como parte de un derecho humano, bien decía, el artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hablaba de la responsabilidad de los estados frente a determinadas contingencias que un ciudadano pueda tener. Tiene que tener, para que no sea tan gravosa esa situación, una respuesta de parte de la Seguridad Social, lo que es una prestación
que cubra la discapacidad, la enfermedad, la desocupación, la niñez, la vejez o el fallecimiento. Entonces todo eso que son las prestaciones de BPS contenido ahí, este año en un capítulo que es jubilaciones y pensiones tuvo, bueno, la reforma del derecho jubilatorio con la aprobación de la ley 20.120, y también de eso Claudia nos compartió, de alguna forma nos presenta la declaración final, una posición muy clara, que la tuvimos en la comisión de expertos y que la reafirmó este Congreso. Respecto a la reciente aprobada reforma del Sistema de Seguridad Social, ley número 20.130, luego de participar del proceso de discusión llevado adelante en la comisión de expertos en la seguridad social, fuimos críticos tanto con los dos documentos, así como también lo fuimos con la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo al Parlamento y el texto final aprobado en mayo de este año. También que la discusión recaiga casi que exclusivamente en la sostenibilidad económica en detrimento de la sostenibilidad social, y más específicamente que la sostenibilidad económica dependa solo de moderar los egresos del sistema, el mal llamado gasto en seguridad social, sin considerar en absoluto su contracara, los ingresos. También hemos criticado que se proponga una larga batería de medidas para modificar el subsistema administrado por BPS y muy pocas para corregir el amplio conjunto de privilegios de los que gozan, entre otros, el servicio de retiros y pensiones de las Fuerzas Armadas, la llamada caja militar. Reafirmamos la necesidad de discutir las reformas necesarias y permanentes que requiere cualquier sistema de seguridad social. No somos ajenos a una realidad mundial. La población envejece, las pautas de natalidad se modifican, cambian los mercados de trabajo y las formas de vincularse laboralmente. La tecnología evoluciona ganando terreno en actividades que antes eran realizadas por seres humanos. En definitiva, cualquier reforma debe equilibrar dos conceptos: sostenibilidad económica y sostenibilidad social. Centrarse en una sola puede ser motivo de problemas. Hablamos en el último tiempo bastante acerca de las críticas que tenemos a la ley de reforma de jubilaciones y pensiones, y lo hicimos diciendo que teníamos críticas de forma y de fondo. Las críticas de forma tienen que ver con una reivindicación que no viene necesariamente a partir de esta reforma, sino que también es histórica, que tiene que ver con procesar una reforma a través del diálogo y no a través de únicamente la iniciativa y la discusión parlamentaria, sino un diálogo social que involucre a distintos actores de la sociedad. Y hoy en la primera mitad del programa, hablando acerca de, Ariel mencionaba las modificaciones, las 3 por lo menos que ya tiene la ley a menos de 6 meses de aprobada, de la situación para las personas entre 40 y 49 años que tienen la posibilidad de asesorarse para ver si les sirve mantener esa afiliación voluntaria a una AFAP cuando se le modificaron las reglas de juego. Muchos de estos temas fueron advertidos por las representaciones sociales cuando se compareció, por ejemplo, en el Parlamento, tanto en la Comisión Especial de Diputados como de Senadores. Se advirtió de distintas formas que esta ley tenía varios problemas. En su momento, en el apuro, en la necesidad quizás de terminar de aprobar una ley que en su momento fue cuestionada hasta por los propios redactores, si se quiere, del proyecto, se terminó aprobando un proyecto que tiene problemas importantes. Muchas de estas modificaciones que planteaba Ariel, no es que si bien las señalamos nosotros, no es que las terminamos proponiendo modificar, sino que los propios legisladores que acompañaron la ley fueron quienes después propusieron artículos para corregirla porque tenía evidentes errores. Entonces, hay una cuestión sobre la forma de discutir las reformas de seguridad social que es importante. Y por supuesto sobre el fondo, en donde lo que predominó en la discusión
es una inclinación para nosotros equivocada hacia la sostenibilidad financiera, en detrimento no solo de las otras sostenibilidades, digamos, de la sostenibilidad social o de la suficiencia de las prestaciones, que casi no se discutió, de la cobertura, sino también de muchos otros aspectos que ya están ocurriendo hoy con el cambio en el mundo del trabajo, el trabajo en plataformas, la inteligencia artificial, cómo está transformando los procesos de producción, y que son mencionados en la exposición de motivos de la ley, pero luego dejados de lado en absoluto lo que tiene que ver con el articulado. También son esos aspectos que entendemos que deben ser considerados en un diálogo social. Sí, y creo que es muy contundente la propuesta que en la declaración final hace nuestra UNASPU en torno a cómo esta realidad se debe transformar y dónde está sentado el compromiso de UNASPU en cuanto a colaborar en construir un sistema de seguridad social de acuerdo a la realidad, a las necesidades de nuestra ciudadanía, y convocando además a esa responsabilidad de derecho humano que el Estado y quien dirige los destinos del Estado tiene, y bueno, y para eso hay una propuesta bien concreta. Claudia. Es por ello que proponemos un diálogo amplio y participativo, integrado por el sistema político, los sectores representativos sociales, la universidad y toda la academia sin temas excluidos, que discuta sobre la necesaria sostenibilidad económica, pero que contemple de forma irrenunciable la sostenibilidad social. Proponemos pensar y avanzar en la reformulación del sistema de seguridad social, SINAFAP, eliminando cualquier componente de lucro que nada tiene que ver con un derecho humano fundamental. En dicho diálogo proponemos discutir y reformar la seguridad social teniendo como eje uno de sus principios básicos, la redistribución de la riqueza. Es imperativo analizar el sistema como un todo, lo que incluye analizar no solo los egresos, sino también los ingresos y su composición. En definitiva, un sistema que asegure y avance en derechos, y no basado solamente en recortes. Sí, ahí bien importante, Gabriel, el que no solo mirar los derechos, mirar la fuente de financiamiento y todo lo que tiene que ver con el sistema tributario como una necesidad de la sostenibilidad y no solo a través del recorte, como termina diciendo la propuesta, ¿no? Exacto, y una de las cosas positivas, si se quiere, que puede haber dejado la comisión de expertos es que demostró que hay muchos sectores quizás que uno no identifica tan rápidamente con la seguridad social, pero que tienen muchos aportes para hacer. Pasó con el tema, por ejemplo, de políticas o de una mirada de género sobre la seguridad social, donde hubo un panel especial, donde hay organizaciones que trabajan sobre el tema, que tienen acumulación, que tienen expertise, por no hablar de los aspectos vinculados a el financiamiento propiamente, a las formas de financiar. Un panel específicamente destinado a discutir sobre pisos básicos o sobre renta básica, en la que también participaron expertos que tienen visiones, que tienen trabajos para discutir. Es decir, hay muchos sectores, por no hablar de las instituciones vinculadas que trabajan con los temas de discapacidad, que tienen mucho para aportar y mucho conocimiento acerca de cosas sobre las que hay que mejorar y sobre las que hay que avanzar. Y bueno, en ese sentido es que apelamos e insistimos en la necesidad de que ese diálogo social no se restrinja ni a los sectores parlamentarios ni solo a las representaciones sociales más directas, sino que también incluya a muchos otros sectores que tienen mucho para aportar. Sí, por eso termina la declaración convocando a todos los jubilados y pensionistas del país a sumarse e integrarse a la UNASPU y a todas y a cada una de las asociaciones de jubilados y pensionistas del país, para seguir avanzando y profundizando los cambios de colectivo que representamos. Solo la participación activa, dice la declaración, militante, unitaria, en la diversidad de opiniones, fortalece a la UNASPU. Nuestra organización constituye un gran y formidable herramienta de desarrollo que se ha venido forjando desde sus inicios gracias a la visión y compromiso
de sus fundadores que marcaron el camino. Continuar la huella que dejaron grandes dirigentes y personas como don Luis Alberto Colostuso nos permitirá sin duda tener expectativas positivas, ciertas, concretas en cuanto al futuro de la calidad de vida de todos los adultos mayores. Muy bien, con estas últimas palabras que son el cierre de la declaración final de ONASPU, nos empezamos a despedir porque se nos terminó el tiempo. Así que con el agradecimiento a Beto Ruiz en los controles y a todas las personas que nos siguen desde el otro lado, nos están escuchando, les enviamos un fuerte abrazo y nos escuchamos en 7 días, Ariel. Sí, con mucho gusto hacemos este recuento y bueno, seguiremos compartiendo, Claudia, sábado a sábado este programa, este espacio que es de la Seguridad Social y el BPS. Muy bien, muchas gracias y nos reencontramos en 7 días.